Hola amigos, en este video continuaremos compartiendo con ustedes lo que dice el capítulo 9 de Daniel, en el versículo 24 al 27, donde se nos dice que el ángel Gabriel expresa a Daniel que habrán 7 semanas para la reedificación del templo y después 62 semanas, que suman un total de 69 semanas, que es igual a 483 años. Con el decreto de Artajerjes, que se dio en el 457 hasta el año 27 después de Cristo, donde Cristo es bautizado. Después sobra una semana más, la semana 70, que termina, como dice en el versículo 27, confirmando el pacto con muchos. Es correcto. La semana número 70 comienza exactamente con el bautismo de Jesucristo, porque en ese momento Jesucristo es ungido por el Espíritu Santo. Esa semana comienza a contar en el año 27, pero queremos compartir con ustedes unos versículos de cómo Jesucristo es ungido hasta ese entonces. Vayamos a Marcos 1, 9 al 11. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse en los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y el verso 14, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido. ¿Cuál tiempo? El tiempo de esta profecía, que son 483 años, y aquí comienza la semana número 70. Ahora, vamos a compartir con ustedes un versículo más, y ese se encuentra en Lucas capítulo 3, versículo 1 y 2. ¿Qué dice Lucas 3, 1 y 2? En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanía, tetrarca de Abilinia, y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Ahora, ¿por qué se dan aquí tantos nombres? Es porque Lucas es un investigador muy minucioso, y Lucas nos da varios registros de varios reyes de ese tiempo, varios tetrarcas, y él, la principal que nos da es la que se encuentra acerca de Tiberio César, y él comenzó a gobernar en el año 12 después de Cristo. Pero aquí Lucas dice que cuando Jesús se bautizó, él ya llevaba gobernando 15 años. Entonces, si él comenzó a gobernar en el año 12 y ya llevaba 15 años gobernando, eso nos da un total de ¿qué? De 27 años. En el año 27 es cuando Jesús se bautizó, y como lo dice aquí mismo, en 4, 16 y 18 dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día sábado entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Entonces, la semana número 70 comienza en el año 27 después de Cristo. Son 3 años y medio de ministerio de Jesucristo, y después, cuando Jesús es crucificado, ahí es cuando ya se terminan los sacrificios, se terminan las ofrendas, como ahí mismo en Daniel, capítulo 9, versículo 27 lo dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Es decir, Jesucristo murió cerca del año 31, a la mitad de esa última semana, que incluso recordemos, como lo dicen los evangelios, que el velo se rasgó de arriba abajo. ¿Por qué de arriba abajo? Porque tuvo que ver esto, intervino la mano celestial, la mano divina, la mano de Dios, que se terminaban los sacrificios, y ahí es en ese momento cuando ya no hay más ofrendas y más sacrificios, porque el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo fue crucificado en la cruz del Calvario, y ahí la muerte de Jesús llega a la mitad de la semana número 70, pero para que se cumpla de la semana número 70 llega hasta el año 34 con la muerte de Esteban. Y así es como terminan las 70 semanas, conociendo que los tiempos de Dios son perfectos, y Él tiene un plan para todos nosotros, y es cuando podemos escuchar su voz decir: y este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Amén. Deseamos que ustedes sigan escudriñando la palabra de nuestro Dios, y quiero que recuerden siempre estas palabras:
todas las profecías de nuestro Señor se cumplen en Cristo Jesús, sí y amén. Porque nuestro Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dijo se ha cumplido al pie de la letra. Que Dios los bendiga donde quiera que se encuentren y deseamos que sigan escudriñando, estudiando más acerca de estas 70 semanas, las cuales se cumplieron. Comenzó, como lo dijo mi compañero, mi colega, y se los comparto una vez más, en el año 457 a.C. Pero recuerden que son 2300 años. Con Cristo Jesús se terminó parte de la profecía que terminó con Esteban en el año 34. Pero de ahí todavía restan 1810 años más, lo cual se cumple en el año 1844 de nuestra era con el gran chasco de Miller y los mileritas. Deseo que investiguen más acerca de este gran chasco que se llevó el 22 de octubre de 1844. Pues Dios los bendiga a ustedes y a su estudio. Amén.